Lo saludo a Damián Dipache. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Vos sabés que recién lo entrevistaba Andrés Cisneros y la verdad que yo me quedo con esto, ¿no? Con un poco lo que te pasa a tu generación, que es más o menos igual que la mía, es decir, la muerte de Fidel Castro prácticamente se ha despedido lo que fue el siglo pasado y hoy ya estamos a las puertas de un nuevo tipo de liderazgo como, por ejemplo, una figura tan controvertida como Donald Trump. Desde lo económico también hay un cambio tan importante, ¿lo ves como decir, sí, esto ya no se discute más, esto son discusiones viejas, ahora las discusiones nuevas son de otra naturaleza? Sí, absolutamente. De hecho, Fidel Castro fue un caudillo que intentó instalar el comunismo en una sociedad capitalista y Trump es un representante de la plutocracia intentando representar el capitalismo en la política, ¿no? Claramente son dos generaciones totalmente diferentes y sí me parece que esa relación Estados Unidos-Cuba se va a recrudecer. No obtuve la posibilidad de escucharlo a Cisneros, pero sí me parece que Trump tiene una medida muy proteccionista respecto de su territorio y me parece que va a pedir medidas políticas a Cuba a expensas de las económicas. Es decir, me parece que en Cuba hasta el momento las medidas económicas fueron más rápidas que las políticas y Trump va a pedir lo inverso, ¿no? Sí, sí, pero la discusión sobre lo que se antes, algunos años atrás se daba sobre el tema del modelo de Cuba y todo eso, es una discusión que no existe más hoy en el mundo económico, ¿no? No, absolutamente. Me parece que yo digo siempre que cuando se partió con el comunismo, intentando retomar una ideología marxista, se partía de la base que en realidad las condiciones económicas de una sociedad determinaba el aparato ideológico, las ideas, y me parece que Fidel Castro terminó revirtiendo esa metáfora y el aparato ideológico se terminó comiendo las condiciones económicas. Y creo que ahí es el mayor fracaso de ese sistema, que tuvo aspectos muy positivos en la parte cultural, social, educativa, y de la salud, y otros no tanto, con cubanos que viven con $20 mensuales, con cubanos que para comprar 4 kilos de tomate tienen que dejar una jornada laboral, o medio kilo de carne, 2 jornadas laborales, ¿no? Sí, es una realidad que pega que prácticamente en el fin del camino, diríamos, ha terminado fracasando. Sí, creo que no fracasa solamente por la propia Cuba, sino que fue perdiendo asociatividad del modelo. Creo que después del 89 y en el año 94, cuando Cuba ingresa en el periodo especial, también no lo pudo hacer aceleradamente. Ahí permite el trabajo en el sector privado, la legalización del dólar, pero fueron muy lentas esas medidas, y creo que recién en el año 2000 Cuba empieza a tener un crecimiento lento, pero un poco más rápido respecto de esas medidas económicas, pero todavía la política sigue sin convencer a la economía. Lo que sí digo, no ha sido un paso menor el paso de Obama. Vos sabés que a pesar de que todos los socios comerciales de Cuba, llámese Venezuela, que es su mayor socio, que tiene una economía en caída en forma abrupta, China, y la misma Rusia, los vestigios de la misma Rusia, el año pasado creció un 4% y fue récord de turistas, con 3.300.000 turistas extranjeros, de los cuales una gran proporción fue norteamericana, por ese pacto que se hizo, y la realidad que ha sido una gran noticia. Y este año se prevé un crecimiento del 2% cuando sus socios comerciales caen, ¿no? Ahora, vos me planteás eso, y yo recuerdo una discusión vieja de la economía, que decía que en realidad no hay país o como economía algo principal nunca puede ser el turismo. Sí, y fíjate que Cuba pasa de ser una economía absolutamente primaria, donde ahora el 70% de su economía es la economía de servicios basada en el turismo, llámese alojamiento, llámese gastronomía y llámese transporte, ¿no? El turismo alberga casi la totalidad de su economía, y la economía primaria se quedó en el commodity, con muy pocas posibilidades de extracción. Es decir, la caña de azúcar, por ejemplo, que era potencia, se extrae mucho menos que hace años.
en la propia isla, ¿no? Y esto tiene que ver con la falta de inversión en bienes de capital que le permitan mantener una productividad importante, una competitividad, pero obviamente un saldo exportable con volumen interesante al mundo, ¿no? Ahora, a mí esta semana me cayó muy mal, porque lo primero que pensaba, una medida del gobierno nacional de la restricción de los feriados puentes, de achicar, yo decía, bueno, pero Corrientes en los últimos años ha puesto mucho énfasis, especialmente en el tema del turismo, y ha hecho como política de Estado el tema del turismo. Achicarnos de esa manera la posibilidad de un feriado, especialmente que Corrientes, la particularidad que tiene es que es turismo de pocos días, achicar los feriados también es una conspiración contra lo que es una fuente que cada vez se va creciendo más, ¿no? Sí, sabes que yo el año pasado hice un análisis sobre el tema, porque esto Macri lo había barajado en campaña, y claramente cuando hay un feriado puente, la economía nacional pierde millones. ¿Por qué? Porque cierra el sistema bancario, cierra el sistema comercial, la educación, la salud, pierde miles y miles de millones, ¿no? Pero también, y esa es la parte, digamos, positiva en la cual yo me montaba, genera un sistema distribucionista de la economía que hace mucho más equitativo el sistema social, básicamente porque esos feriados generan un aliento hacia el refugio de la actividad económica del interior del país. En una Argentina donde, digo yo, la macrocefalia económica pasa por Buenos Aires, esa cabeza gigante con un cuerpo delgado del interior, creo que por lo menos le sumamos un par de kilos al interior, y ahora lo volvemos a dejar un poquito delgado, ¿no? Sí, diríamos federaliza la economía, porque uno piensa la pérdida que vos decís está en un núcleo más concentrado de la zona centro, y en cambio con esto es como que se distribuye más para aquellas zonas como por ejemplo Corrientes u otras provincias que ven su economía con otro tipo de dinámica a partir de esto. Totalmente, absolutamente, creo que viene de vuelta a centralizar la economía, y bueno, me parece que para lanzar una medida así, primero Argentina debería tener años de desarrollo en el norte del país, que la realidad que Macri tiene la perspectiva de poder hacerlo, de dejar su gobierno con obra, por lo menos de infraestructura, para que el sistema de transporte y comunicaciones mejore, pero bueno, me parece que en ese sentido el interior del país pierde, y en definitiva pierde también el federalismo, ¿no? Yo lo que veo por publicidad es por lo menos todos los países del mundo se venden con el tema del turismo. Todos los países veo que cada vez se venden cada vez más. Y países que vos decías, no, pero no, se venden cada vez más por turismo. Te pregunto, ¿es la industria que en muchos países le ayuda a salir? Sí, a ver, me parece que hay una generación, llámese nacidos de los 80 hacia el momento, que tiene una posibilidad de ocio y entretenimiento en su vida, sostenida por un buen pasar económico, que destina cada vez más a los servicios, y esto hasta la economía del comportamiento estudió este caso, y determina que teniendo cierto nivel de bienestar, es decir, comida, vestimenta y hogar, y salud, obviamente, el paso superior es tener experiencias gratificantes en la vida. Y el turismo es una de ellas. Conocer, para cualquier ciudadano del mundo, es un lugar donde se reencuentra con otra cultura, con otro sistema de pensamiento, y esto viene creciendo tendencialmente, ¿no? Ahora, si vos basás tu sistema económico en el turismo, vas a tener graves problemas. ¿Por qué? Porque si vos solamente tenés turismo y te ingresan divisas por esa actividad, después vas a tener que generar importaciones para comprar bienes de capital o alimentos, si no los producís. Entonces, la economía de servicio es buena en tanto en cuanto vos te permita fortalecer la economía de bienes. Incluso yo tengo con colegas ciertos debates respecto de las economías digitales. Su intangibilidad genera que tenga que tener un sostén físico, ¿no? Y me parece que todavía la economía de bienes en un país que es el octavo territorio del mundo como Argentina tiene que crecer, por lo menos en términos comparativos a la economía de servicio, que puede ser un gran soporte, pero no puede ser el destino de nuestro territorio. La idea sería complementario, uno con otro, ¿no? Ir complementándose, ir teniendo otro tipo de dinámica. Digo, porque a mí lo que me pasa es que en Corrientes yo observo que distintos pueblos tienen, por ejemplo, 100% de capacidad en cuanto a lo que tiene que ver de mano de obra trabajando. Digo, esto también
tiene el complemento de la parte del turismo, como que le da ese otro plus de lo que le falta. Esa sería también otra visión, ¿no? Sí, me parece que también habría que complementar las economías regionales con ese turismo, así como en la provincia de Buenos Aires pasa que el turismo rural fue creciendo para generar una ramificación de la actividad económica. Se me ocurre que, por ejemplo, el sembradío de Pacú en Bellavista, con la posibilidad de ir de tour de pesca, tiene que ser una buena opción en Corrientes para que la provincia termine generando ingresos de dinero, de divisa también por parte de países limítrofes, pero claramente no se puede olvidar de que el Pacú es el que le va a dar de comer a todas esas familias cuando el turista se vaya, eso es lo que digo, ¿no? Damián, te llamábamos en realidad por otra cosa, pero te prometo que vamos a volver a hablar. Lo otro me pareció altamente interesante escuchar tu visión, especialmente sobre lo de Cuba. Te mando un abrazo y te agradezco como siempre estos minutos, ¿eh? No, gracias, que tengas un muy buen domingo.